tranvía de Huacho originalmente funcionó a tracción animal. A los tranvías de esta clase se les denominaba tranvías de sangre. El de nuestra ciudad fue inaugurado el 14 de diciembre de 1890. Una medalla conmemorativa. Pendientes que razonar, ¿no? Sobre todo el hecho de que jamás otra empresa en 100 años ha vuelto a invertir en el Perú ferrocarriles. Eso nos dice o que esta experiencia fue pésima o que sencillamente el Perú no es un país digno de invertir en ferrocarriles. Pues depende de nuestro futuro. La intención vital de este documental no es únicamente contarles la historia, es sencillamente presentarles la historia anterior para que ustedes puedan entender y aceptar la historia actual. Si nosotros no conocemos, no profundizamos en la historia anterior, difícilmente podemos tener un concepto muy claro de nuestra historia actual. Nosotros estamos en un punto donde el raciocinio principal, en este caso, es estar convencido de que si el Perú hubiera mantenido una política ferroviaria saludable, estaríamos a una mejor altura para poder comunicarnos entre nosotros. Yo, por todo lo que he leído de esto de los ferrocarriles, estas cosas, considero muy difícil que volvamos a tener un concepto ferroviario, a no ser que el Estado se proponga hacer expropiaciones por todos lados, y eso lo veo difícil. Primeramente, para felicitarlos a los organizadores y al editor, Bruno Gutiérrez Torero. Me ha parecido sumamente importante esta exposición vía colección de datos visuales, pero me gustaría comentar. Cuando en 1651 Ramón Castilla inicia este proceso de construcción de ferrocarriles, lo primero que hace es el ferrocarril Lima-Callao, y posteriormente con el presidente Balta y Manuel Pardo se inicia pues una construcción del ferrocarril. En ese tiempo había una discusión importante. ¿Qué era más importante? ¿Construir ferrocarriles para unificar ciudades importantes del Perú o construir ferrocarriles para unir centros de producción? En esa duda y disputa han habido varios gobiernos que se han sucedido y el resultado son la construcción de ferrocarriles a nivel nacional. Si bien es cierto, este ferrocarril es muy posterior, se deja entrever en el análisis que se ha hecho de los errores que uno de ellos era la falta de rentabilidad de la empresa debido a que el camino era muy arenoso. El otro es de que solo llegó a Huacho y no llegó al Valle del Guaura, que es el centro de producción más importante que tenemos, y lógicamente el interés de Lima era hacer un ferrocarril para abastecer su mercado como capital. Pero este es un detalle muy importante. ¿Por qué no se invierte más en ferrocarriles? Porque todo está centralizado en Lima. ¿Qué centros de producción necesitan ferrocarriles? Seguramente las minas que hacen sus propios ferrocarriles. Y otros centros de producción importantes en el Perú casi no hay. Eso podría explicar el fracaso de la inversión posterior de los ferrocarriles. Quisiera que me confirme si eso no válida la hipótesis que el fracaso del ferrocarril Sayán-Huacho-Lima se debió a una mala construcción, haber escogido un mal terreno, ¿no? Dos, no haberse unido centros de producción. Básicamente esos dos, porque los otros elementos logísticos de la posible guerra posible, etc., son secundarios. Si es cierto eso, me permite continuar. Gracias. Sí, en realidad lo primero es, efectivamente, en el Perú no hay una, entre comillas, necesidad de unificar centros de producción, pero una línea férrea los crea. Una línea férrea crea los centros de producción. Entonces, es interesante. En el caso de la construcción de la línea de tren a Huacho, los ingleses estaban solo interesados en el concepto de precio de productos de pan llevar. Pero aquí se rompió una regla que es ultra básica cuando una nueva forma de comunicación llega a una población, y es
respetar el orden económico establecido. Cuando San Martín llega al Perú, una de sus preocupaciones vitales es respetar el orden económico establecido. Es decir, los esclavos que se escaparon de las haciendas, San Martín los devolvió a las haciendas, porque él entendía de que la maquinaria económica tenía que seguir funcionando. Cuando los soldados norteamericanos llegaron a Normandía, llegaron con dinero francés para comprar a la gente lo que gastaran y no desestabilizar la economía. El ferrocarril en Huacho desestabilizó la economía de la población, causó una especulación tremenda de todo lo que se podía negociar y de todo lo que podía valer, y es culpable uno de los culpables de las huelgas del 14, 16 y 17 fue casualmente la llegada del ferrocarril, algo que nunca se ha tocado tan frontalmente. Desestabilizó el orden económico establecido. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces el interés de esta línea era únicamente llevar comida a Lima, y los ingleses pensaron, pues, bueno, las haciendas de Lima tenía 79 haciendas que la rodeaban. Todas ellas han heredado su nombre a la ciudad: el Lince, Pando, Maranga, San Martín, La Victoria, La Magdalena, Surquillo, Surco, Orrantia, San Isidro. Todos son los nombres de las haciendas, y todos empezaron a sembrar la nueva riqueza del Perú una vez acabado el guano y el salitre, el azúcar y el algodón. Entonces estos señores dijeron, bueno, pues vamos a convencer a estos señores del norte a que ellos siembren papa camote para Lima. Pero se encontraron en la zona con plenipotenciarios de mucho arraigo en la capital: Grimaldo del Solar, Lograña, Fumagalli, Dalorzo, ¿no? Salinas Gortieri, esa gente a quien no se le iba a convencer que no sembrara otra cosa. Los ingleses tuvieron la línea solamente 2 años y medio, luego la abandonaron absolutamente. La línea de milagro caminó hasta que el Estado, en otra de sus tremendas populistas posiciones, apareció como el gran salvador de la línea y la expropiamos, ¿no? En realidad esa fue la historia de la línea. Luego vino la Panamericana del 39 y adiós Pampa Mía, ¿no? Y no sirvió para más porque... Entonces, ¿qué es lo que pasó? La línea debió construirse no desde Ancón. Ojo, ese es otro gran problema. Si tú te ibas, solo llegabas hasta Ancón, y si la línea de Ancón a Lima no funcionaba, ¿en qué te ibas? En burro. Ese es el otro problema. ¿Cómo podías garantizar a un pasajero desde Huacho que se iba a Lima si no dependía de la competencia? Entonces, esta línea partía de Ancón, atravesaba Loma Gorda, bajaba por el camino que todos conocemos, llegaba hasta Huacho y Ensañán, cuando debió ser totalmente al revés: partir de los fondos de Ate, Pro, Caraballo, entrar hasta la Garganta, bajar por Bosa Oral, atravesar Esquivel, atravesar todos esos fondos y buscar la manera de llegar hasta Sayán y luego bajar a Huacho, porque el productor es el valle, no el puerto. Y si es que el centro estaba, por decir, en Andahuasi era un punto, un vértice totalmente equidistante del resto de las haciendas. Entonces, llevar hasta ahí el producto era más barato que llevarlo hasta Huacho. Pero no les importó, en realidad no les importó. Por eso que desde el vamos, la vida del ferrocarril estaba condenada a durar poco. Yo quiero decirles una cosa: este documental, que es la tercera vez que se presenta, ha tenido modificaciones totalmente técnicas justamente para ustedes. Esta historia es distinta, el Carlos lo sabe, a que presenté en la municipalidad, porque a nosotros nos ha llegado pues la historia romántica del tren, ¿no? Mi abuelita me llevaba, ¿no? Qué bonito, pasaba por Chucuchú, pasaba por el colegio, ¿no? Qué bonito, ¿no? Sí, pues esa es la historia romántica. A ustedes les hemos encontrado la historia desnuda del tren, para que ustedes que son universitarios, para ustedes que tienen y deben tener una idea preclara de aquí para adelante, no para que construyan otro ferrocarril, sino para que en el futuro, cuando ustedes sean parte de una empresa de estas dimensiones, entiendan que tiene que haber un ámbito multidisciplinario de la misma. No solamente basta la opinión de ingenieros. Hay que ver, por ejemplo, de repente un día a Bandurria pues llevamos un sotenista, el sotenista dice: oye, pero
Estas lagartijas están en vía de extinción, ¿no? Y nunca nadie se dio cuenta de eso. Entonces, esa es la intención nuestra, no solamente de mostrarles a ustedes la historia del ferrocarril, sino que sean parte de una idea muy clara. En el futuro, cuando ustedes sean parte de algo de dimensiones como es un ferrocarril, tengan muy claro desde sus propias trincheras las ideas que hay que tener como definitivas para que sea punto de partida y punto final sea el éxito. Mi pregunta es la siguiente: hay un censo de 1876 donde data la mayor población en la campiña, ¿no? El centralismo se generaba en la campiña. Ahora mi pregunta es: ¿cuál es la participación y el aporte de los japoneses e italianos que llegan acá a Huacho? ¿No? Porque el censo de los 76 da esa información, ¿no? Que la mayor cantidad de población era parte de esos migrantes, que estos migrantes van a aportar muchísimo a la economía regional. ¿No? Entonces, lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es el aporte económico, cultural, más que cultural, el aporte en las industrias, en las manufactureras? Porque a comparación de los vinos pulir, ellos en situaciones semi-esclavos. En cambio, los italianos no. Los italianos llevan que hacer industrias, incluso conocemos ahora en Italia, el Pacífico, Centenario, son los descendientes italianos, ¿no? Así es. Bueno, en realidad el auge italiano es una cosa totalmente del siglo XX. Si bien es cierto, muchas familias ya tenían vislumbrado su llegada a la ciudad, la participación de ellos es básicamente comercial directa dentro del desarrollo de la ciudad, más no una participación en ferrocarril. El ferrocarril lo construyeron en su totalidad ingenieros que vinieron de Lima y de Inglaterra. En el caso del tema de los japoneses y los chinos, si bien es cierto, la ley china de esclavitud de fines de los 50, ellos tienen una participación distinta a los japoneses. El japonés vino libre. El japonés pudo traer a familias, a su propia familia. El chino no tuvo esa opción, ¿no? Ahora, en el caso de la presencia de la densidad económica en la campiña, nace por un tema. Nosotros siempre nos hemos estado acostumbrados a decir el valle de Huaura, el valle de Huaral, el valle de Sayán. La campiña es el valle de Huacho. Así no le gusta a la gente de Santa María, la campiña es el valle de Huacho. Que el desmembranamiento vino en 1919 por X razones es distinto, pero la potencialidad absoluta de la economía de Pañevar y de mercado de Huacho dependía del valle de Huacho. Esa es la razón de... ¿Por qué? Porque en realidad las familias del valle de Huacho, llámese la campiña, toda la familia trabajaba. Cuando vino el ferrocarril, y esto es un tema ya de sociología en el que yo no puedo entrar porque yo no domino, pero sí lo puedo explicar. El ferrocarril partió a la familia en dos. ¿Por qué? Porque el padre de familia, quien era el que chambeaba en la tierra, con el tren ya podía trabajar pues en Sayán. Entonces dejó lo que él entendió más productivo. Dejó a su mujer la chamba de la huerta, de la campiña, para él irse a trabajar a las haciendas. Eso ocurría todos los días. Cuando empezó el tema de la presión de mercado, oye, no me alcanza, dile a tu patrón que te pague más, oye, aguanta, él me paga a mí, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Empezaron a generarse temas sociales que en realidad son producto ya de otra historia. Es una historia que estamos preparando para el centenario de la primera huelga en Huacho, 1914. 1914 estamos preparando un documental, porque estamos a dos años del centenario, y a 100 años de esas huelgas todavía hay una historia oculta por mostrar. En realidad para eso sí necesito a sociólogos, que no es mi especialidad, pero ya en su momento les consultaré. Gracias. Hay una hipótesis que me parece podría ser interesante. A ver, los españoles vinieron aquí y se apropiaron de los mejores valles y terrenos de la época de los indios. Cuando vienen las primeras migraciones, mucho hay que tomar en cuenta la idiosincrasia de los pueblos que vinieron. Los africanos esclavos se dedicaron a hacer música, al baile, en eso han destacado. Los chinos
trajeron lo que conocían bien, el arroz, la cocina, el chifa. Los japoneses, comerciantes netos, ¿no? Y los chinos también. Los italianos, y en general los europeos, vinieron con otra mentalidad. Europa ya era más desarrollada que los países de América Latina. Su mente era convertir el pedacito de opciones que tenían en el Perú a ser un pedacito de su tierra, de Alemania, de Francia, de Italia. Entonces los italianos se dedicaron a hacer vinos, a producir la uva, se dedicaron a la agricultura, pero también a la industria que había en Europa y acá no había. En esa orientación, yo creo que por eso es importante ver la idiosincrasia de la gente que viene. Ellos pensaron más en la maquinaria, en la industria, para reproducir lo que había en Europa. Esa es la razón por la cual sus casas las hacen llenas de jardines, están buscando el progreso, pistas, estadios, son los que más luchan por esto, quieren imitar el modelo que tenían en Europa, ¿no? No solamente como un comentario de por. Un viaje incluye las medicinas que requieran, de repente un bono diario, ¿no? Que se le daba, por decir, cuando en 1876 en el gobierno de Pardo se hace la primera migración formal en el Perú, o el intento de migración formal, cuando llegan aquí, ¿no? Como dice, yo no soy de Huacho, ¿no? Pero donde yo vivo, llegaron 180 italianos que tuvieron su fondo y ellos trabajaban para el Peruvian Corporation. También estaba arraigada en el Perú, que yo lo leí en un episodio del libro del padre Carlos Ortiz sobre la influencia franciscana en la zona de Cejarcel. Entonces ahí entraron los Peruvian Corporation abarcando extensas tierras, buscando cafetales, y también había un ferrocarril que iba hasta la Oroya. Entonces yo pienso que los gobiernos cubanos sucesivamente hay un problema político, ¿no? Que ellos no le dieron muy buena bienvenida a ningún tipo de migrantes. Los italianos fueron abandonados en ese sitio con nativos y muchos murieron. Y los italianos, ojo, vinieron de una parte, la mayoría de Lombardía, Génova, Lombardía, Piemonte, Verbania, todas las zonas que están en Emilia Romagna y el norte de Italia, ¿no? Entonces los que han venido han sido la mayoría artesanos, pero ojo, como dice el profesor Unino, ¿no? También descendientes. Entonces, como dice, es muy importante que si nosotros ahorita nos dicen que entramos a la globalización, porque eso es lo que nos enseñan, ¿no? Es mentira, ¿no? Porque no entramos a la globalización, nosotros todavía tenemos feudalismo y también tenemos, recién estamos entrando a la era industrial, que Europa ya la vivió. Entonces, si ellos migraron en ese entonces, ellos ya venían con otra capacidad, pero tampoco eran todos de alto nivel económico, los italianos no son de alto nivel económico. Ok, gracias. En realidad no es responsabilidad del país la manutención de los migrantes, a menos que el país lo solicite, como ocurrió con Brasil en 1917 y como ocurrió con Argentina en los años 20. Entonces es difícil poder acotar perfectamente que el país no los atendió, porque estoy por seguro que cuando los peruanos van a otro lado no reciben una frontal ahí. Entonces no se trata de venganza ni de reciprocidad, se trata de hechos puntuales lógicos. Es cierto, muchos italianos trabajaron para la Peruvian Corp, pero la Peruvian Corp no tiene nada que ver con el ferrocarril de Huacho. Yo lo que tengo que hacer una acotación que en realidad el documental inicial comenzaba con otro concepto que yo he obviado para esta edición porque asumo que ustedes ya lo saben, pero es bueno recalcarlo. El Perú, por la enorme crisis producto de la guerra y antes de ella, porque el Perú estaba quebrado financieramente por culpa de la construcción de los ferrocarriles del centro. Imagínense que le permitieron al señor Meix fabricar sus propios billetes. Él fabricaba billetes y él los firmaba y con eso le pagaba a la gente. Esta gente se iba a la bodega y el bodeguero se lo tiraba por la cara el billete. Eso es lo que hizo el señor Meix. El señor Meix fue un pirata. Pero bueno, no sé si alguno de ustedes ha visto un monumento a Meix en algún lado del Perú. En todo caso, cuando el Perú genera bonos de guerra,
los bonos de guerra los compra la Peruvian Corp. Cuando la Peruvian Corp ejecuta los bonos de guerra, el intermediario del tenor de esos bonos es Michael Grace, presidente y fundador de la compañía Grace, que creo que llegó a ser, no sé si dueña de Paramonga o de alguna Paramonga, ¿verdad? Entonces este señor convence no solamente a los tenedores de bolsa, sino en una de las páginas más oscuras de la historia del Perú, convence a los señores de que el Perú había generado esa deuda teniendo como garantía sus depósitos de salitre. Entonces el Perú dijo: ¿sabe qué, señores? Ya no son míos, vayan a cobrar a Chile, pues, ¿no? Porque yo no les he garantizado pagarles, mi garantía son los depósitos de salitre. Como ya no son míos, tampoco tengo deuda. Grace se encargó de manejar y hacer que el gobierno chileno pagara esa parte de la deuda. Pero el contrato Grace obligaba al Perú a entregar por 66 años el total de sus ferrocarriles. La deuda Grace se ha pagado en el primer gobierno de la UNE, porque tuvo un montón de prórrogas distintas. El ferrocarril de Huacho fue el único que se hizo escapando al concepto Grace. Por eso que el Estado no lo construyó, porque no podía construirlo, porque los ingleses dirían: oye, aguanta, estás haciendo competencia conmigo, tienes un contrato, tú no puedes. Pero como eran ingleses, entre comillas, los ganadores de la concesión, la iba a ganar un inglés de todas maneras, pues. Y no porque sean los áreas de la construcción de los ferrocarriles en el mundo, porque lo son, sino porque además ellos tenían que ver la rentabilidad periférica del contrato Grace, que se les venía abajo, entre otras cosas porque ellos cometen el error, dentro de otro de los puntos del contrato Grace, es que el Perú, la India y México eran los únicos países en el mundo cuyo respaldo financiero de la moneda era en plata, no en oro. En el Perú había 9 fábricas de monedas y todas eran particulares. ¿Por qué no habrían de serlo? Si ibas a falsificar una moneda, tenías que hacerla en plata. No tenía sentido falsificar una moneda. Cuando viene el contrato Grace, le obligan al Perú a cambiar su padrón por oro. Y la prenda cambiaria inicial era la libra esterlina. Hasta los años 70 le decían la libra al billete de 10 soles, ¿no es cierto? Una libra, pero la libra peruana. La Casa de Moneda de Perú, el BCR, data recién de 1933 en el gobierno de Sánchez Cerro. Entonces es difícil poder establecer por ese lado la presencia no solamente de la peruviana, sino de los extranjeros en general, ¿no? Pero bueno, esto ya es un explayado total que no sirve a todos en realidad, ¿no? Hablar un poco de